En el imaginario colectivo, las grandes ciudades subterráneas pertenecen al mito o a la antigüedad distante. Pensamos en El Dorado, perdido bajo la jungla sudamericana, con sus templos ocultos y tesoros inimaginables. O en las intrincadas ciudadelas de Capadocia, como Derinkuyu y Kaymaklu, excavadas en la toba volcánica hace milenios, diseñadas para albergar a millones de personas y resistir asedios prolongados. Son reliquias de imperios caídos, ecos silenciosos de civilizaciones que buscaron refugio y supervivencia bajo la tierra. Pero, ¿y si la ciudad subterránea más vasta, más compleja y más reciente del planeta no fuera una reliquia antigua ni una fantasía de exploradores, sino una creación moderna, forjada con hormigón y acero? ¿Y si no estuviera perdida en un desierto remoto o bajo ruinas olvidadas, sino oculta directamente bajo los pies de más de 20 millones de personas, en una de las capitales más vigiladas y pobladas del mundo? Dale like al video, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para más videos como este. Comencemos. Esta no es una fantasía de ciencia ficción. Es una realidad palpable, construida con la determinación y la paranoia que definieron la Guerra Fría. Bienvenidos a Dixiacheng, la ciudad subterránea de Beijing. A menudo apodada la Gran Muralla Subterránea, Dixiacheng es, sin duda, el complejo subterráneo construido en el siglo XX más grande y, paradójicamente, uno de los menos comprendidos. No es desconocida, porque se haya perdido en el tiempo o porque sus constructores desaparecieran sin dejar rastro, sino porque su existencia fue un secreto de Estado celosamente guardado durante décadas. Aún hoy, a pesar de las aperturas limitadas al público y el creciente interés, su verdadera extensión y estado actual siguen siendo objeto de intensa especulación y misterio. Es un leviatán dormido bajo la metrópolis, un mundo paralelo diseñado para un apocalipsis nuclear que afortunadamente nunca llegó a materializarse. Para entender por qué una nación movilizaría recursos humanos incalculables y dedicaría años a cavar una metrópolis de tal magnitud bajo su propia capital, debemos transportarnos a uno de los momentos más tensos y precarios de la historia moderna: la década de 1960. La construcción de Dixiacheng no fue un proyecto de infraestructura urbana rutinario ni una simple medida de seguridad. Fue un acto de supervivencia desesperada, un testimonio monumental del miedo y la resiliencia en un mundo al borde del conflicto nuclear. Tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se había dividido en dos bloques ideológicos antagónicos, liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética. Sin embargo, para la recién fundada República Popular China, el enemigo no estaba solo en Occidente. A finales de la década de 1960, la alianza ideológica entre China y la Unión Soviética se había desintegrado espectacularmente. La ruptura sino-soviética pasó de ser una guerra de palabras y una disputa ideológica a una amenaza militar real. Ambos gigantes comunistas compartían la frontera terrestre más larga del mundo, y las tensiones ideológicas se habían convertido en escaramuzas militares cada vez más frecuentes y peligrosas. En 1969, el conflicto fronterizo en la isla de Sembao, conocida como Isla Damansky para los rusos, escaló drásticamente, llevando a ambos países al borde de la guerra nuclear. Las fuerzas soviéticas, superiores en armamento, lanzaron ataques de artillería, y sus unidades militares se movilizaron cerca de la frontera. El liderazgo soviético, bajo Leonid Brezhnev, comenzó a discutir abiertamente la posibilidad de un ataque quirúrgico nuclear preventivo contra las incipientes instalaciones atómicas de China, que apenas comenzaba a desarrollar su propio arsenal nuclear. En Beijing, el temor y la sensación de vulnerabilidad eran palpables. Mao Zedong, el líder supremo de China, reactivó y popularizó un eslogan que definiría la década de preparación para la guerra: Shen Guodong, Guang Jas, Liang, Bu Chengba, que se traduce como cavar túneles profundos, almacenar grano en abundancia y nunca buscar la hegemonía. Era una llamada a la acción masiva, a la autosuficiencia y a la defensa total. La amenaza no era una tormenta distante en el horizonte, era un huracán inminente y directo. Beijing, la capital política, cultural y el corazón de la nación, sería sin duda el objetivo número uno de cualquier ataque nuclear. Si la ciudad caía, si su liderazgo y su población eran aniquilados, China caería.
La solución de Mao no fue la evacuación masiva, sino la invulnerabilidad a través de la subterraneidad. La premisa era simple y audaz. Si el enemigo controlaba la superficie, la vida de la nación, su gobierno y su gente, continuarían bajo tierra. Si este video te está gustando, te invito a darle like, comentar, compartir, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Continuemos. El proyecto Dixia-Cheng comenzó en secreto en 1969, un año después del pico de la crisis sino-soviética. Lo que lo distingue de otros grandes búnkeres y complejos subterráneos de la Guerra Fría, construidos por otras potencias, como el búnker de Greenbrier en Estados Unidos, diseñado para albergar al Congreso, o los complejos militares y de transporte bajo Moscú, es quién lo construyó y cómo. No fue obra exclusiva de ingenieros militares de élite, ni se basó predominantemente en maquinaria pesada de alta tecnología. Fue, en esencia, una guerra popular contra la amenaza nuclear. En una movilización sin precedentes, se reclutó y se movilizó a la ciudadanía entera de Beijing. Más de 300.000 ciudadanos comunes, incluyendo estudiantes de secundaria, trabajadores de fábricas, empleados de tiendas, funcionarios del gobierno, amas de casa y voluntarios de todas las edades, fueron reclutados para la monumental tarea. La ideología de autosuficiencia y defensa popular de Mao imbuyó a cada participante de un sentido de urgencia y deber. Durante casi 10 años, la ciudad de Beijing vivió una doble vida que pocos forasteros podían discernir. De día, era la capital de una nación inmersa en la efervescencia y el caos de la revolución cultural. De noche, o en sus horas libres, se convertía en una colmena humana que excavaba frenéticamente. Se dice que los ciudadanos tenían cuotas de excavación diarias o semanales. Los estudiantes cavaban después de clase, a menudo en equipos organizados por sus escuelas. Los trabajadores continuaban sus turnos bajo tierra después de terminar sus jornadas en las fábricas o campos. Era un esfuerzo colectivo masivo, impulsado por la propaganda y un miedo muy real a la aniquilación. El trabajo fue, en su mayoría, manual y laborioso. Con palas, picos rudimentarios y cestas de mimbre, los ciudadanos retiraron millones de metros cúbicos de tierra, roca y escombros. Para mantener el secreto y evitar levantar sospechas, los materiales excavados no podían ser vistos en la superficie durante el día. Se pasaban los escombros en cadenas humanas por callejones oscuros, se cargaban en camiones por la noche o se utilizaban discretamente para rellenar zanjas o construir cimientos en otros lugares. La construcción se integró de forma ingeniosa en la estructura misma de la ciudad existente. Se rumorea que se construyeron más de 90 entradas secretas y discretas, ocultas en los lugares más insospechados, en las trastiendas de pequeños comercios, en los patios interiores de las viviendas tradicionales, hutongs, debajo de viviendas e incluso detrás de carteles en tiendas aparentemente normales. Una de las entradas más famosas y que más tarde fue abierta al público, se encontraba discretamente en una pequeña tienda de seda, en el bullicioso distrito de Qianmen. La verdadera magnitud del proyecto Dixia-Cheng, la imponente ciudad subterránea de Beijing, es un enigma envuelto en el secretismo de Estado, lo que dificulta una comprensión completa de su vastedad. A pesar de la ausencia de cifras oficiales, las estimaciones más conservadoras delinean un complejo que supera los 85 kilómetros cuadrados. Esta vasta red, diseñada con una precisión estratégica, no era un mero laberinto de túneles, sino una intrincada arteria que conectaba y salvaguardaba los pilares fundamentales del poder chino. El Gran Salón del Pueblo, la icónica plaza de Tiananmen, estaciones de tren vitales, centros de mando militares y los distritos centrales de la capital. Su ubicación subterránea, a una profundidad que oscilaba entre los 8 y 18 metros, no era arbitraria. Esta cota estaba meticulosamente calculada para ofrecer una resistencia inquebrantable, no solo al impacto inicial de una devastadora bomba atómica, sino también para mitigar los efectos catastróficos de la subsiguiente lluvia radiactiva y la onda de choque expansiva. Era una fortaleza oculta, pensada para preservar la esencia de la nación. Los túneles de Dixia-Cheng trascendían la función de simples pasadizos rectos. Constituían un laberinto defensivo y funcional,
un testimonio de la asombrosa velocidad y el ingenio que caracterizaron su construcción. Sus paredes, erigidas con hormigón macizo reforzado, eran una barrera infranqueable. La red incorporaba puertas de acero herméticas, capaces de sellar secciones enteras del complejo, proporcionando un aislamiento crítico ante amenazas como la intrusión enemiga, inundaciones repentinas o la propagación de contaminación química. Estratégicamente ubicadas, trampas ingeniosas como huecos profundos y pasadizos bloqueables formaban parte del diseño para repeler y desorientar a posibles invasores o saboteadores. La rica leyenda local, transmitida de boca en boca, narra la existencia de secciones enteras, de pasadizos diseñados para ser inundados a voluntad, creando así barreras acuáticas infranqueables, destinadas a frenar el avance de cualquier fuerza enemiga. Pero más allá de su impresionante capacidad defensiva, el propósito último de Dixia Cheng era su aspecto más sobrecogedor y noble. No se concibió como un búnker elitista para que unos pocos privilegiados aguardaran el fin del mundo. En la visión de Mao Zedong, esta era un arca subterránea destinada a albergar a la totalidad de la población del centro de Beijing, una cifra que en aquel momento se estimaba en cientos de miles de personas. Algunas fuentes, más ambiciosas, incluso sugerían una capacidad para albergar hasta 6 millones, aunque esta cifra se considera generalmente una exageración nacida del pánico y la propaganda. Dixiacheng no era, por tanto, un refugio temporal, sino una ciudad paralela y completa, concebida para operar de forma autónoma durante meses, si no más. La planificación y ejecución de sus instalaciones vitales fueron exhaustivas. Vastos almacenes de grano y víveres secos garantizaban el sustento. Dispensarios médicos aseguraban la atención sanitaria. Escuelas subterráneas prometían la continuidad de la educación. Dormitorios comunales ofrecían alojamiento. Pozos de agua potable proporcionaban el recurso vital. Y sofisticados sistemas de ventilación garantizaban un suministro constante de aire fresco y filtrado. Incluso se designaron espacios para el ocio, como cines, así como talleres de reparación y áreas para el cultivo de alimentos hidropónicos. Todo ello formaba parte de una visión grandiosa, que la vida, la cultura y el gobierno de China pudieran continuar ininterrumpidamente bajo tierra, incluso si la superficie se volviera inhabitable. Un testamento a la resiliencia y la previsión de una nación. Recuerda darle like al video y suscribirte a nuestro canal. ¡Hasta la próxima!